Gracias por la presentación y también sé que por el cariño. Y de verdad, muchísimas gracias por dejarnos que un aula de educación especial pues esté en un día tan bonito como este. ¿Por qué el aula? O sea, bueno, como dice Esther, soy de educación especial, de audición y lenguaje. Es cierto que nada de mi vida anterior tiene que ver con la tecnología, pero sí es cierto que en mi aula la tecnología en este momento es imprescindible para atender a todas las necesidades de todos los niños de mi aula. ¿Por qué el aula Kanban? Mirad, que Kanban, bueno, yo trabajo hasta junio en el colegio. Cuando llega julio y agosto, yo me voy, ya he ido 6 o 7 veces a Perú, a escuelitas de educación especial, pues bueno, donde apoyo y colaboro pues para compartirles un poco cómo trabajamos en Zaragoza y qué les puede ser también útil a ellos. Uno de esos viajes aprendí la palabra Kanban. Kanban en quechua significa contigo. Entonces, yo fui a escucharla y me enamoré de esta palabra, porque estar contigo, estar con ellos y luego estar en mi aula significa estar siempre centrada en lo que de verdad importa. Tener siempre puesto el foco en qué hago, por qué lo hago y para qué lo hago, ¿no? Entonces, esa parte de contigo y de estar centrada en lo que de verdad importa, también lo traslado cada día a un aula del Colegio La Purísima para niños sordos de aquí de Zaragoza. Yo trabajo en sexto de primaria, suelo estar siempre cuarto, quinto y sexto. Trabajé muchos años en la parte de rehabilitación de la audición y del lenguaje como tratamiento individual y ahora estoy como tutora de aula. Llevar las herramientas digitales a un centro de educación especial y a un aula tan diversa como la mía o como la de mis compañeras, pues es de verdad un reto. Es un reto que además de que, como os digo, hoy no sabría trabajar sin ellas, implica también que a la vez que meto las herramientas digitales, tenga en cuenta una escuela del cuidado mutuo, ¿no? O sea, como os decía, con Kanban tengo que estar con ellos y tengo que saber para qué estoy con ellos y qué quiero trabajar con ellos. Entonces, me gusta muchísimo esta definición de escuela del cuidado de Julio Roguero, en que precisamente nos habla eso, ¿no? Que esa escuela del cuidado tiene que tener un ritmo lento y pausado, un aprendizaje relevante. Tengo que tener en cuenta la parte pedagógica, el diálogo y la conversación, que para mí sería la rehabilitadora de la audición y del lenguaje. Tengo que conseguir que lo que trabajo al final tenga una generalización para que el niño lo pueda hacer por sí mismo, ¿no? Y sobre todo pues, la generosidad del compartir, ¿no? Pues que lo que nos funciona, que por qué no también ofrecerlo a los demás para que pueda servir para todos. Entonces, teniendo en cuenta las herramientas digitales y teniendo en cuenta esta escuela del cuidado mutuo, es lo que a mí me provoca un reto, una transformación, ¿no? Meter esto a un aula de educación especial con 12 alumnos sordos, con problemas de lenguaje y patologías asociadas a esa sordera, pues implica un gran reto. ¿En qué punto se convierte en un reto en mi aula? Pues tenemos un reto curricular y rehabilitador. O sea, todo lo que llevo al aula tiene que tener un objetivo curricular y rehabilitador. Yo no puedo entrar al aula para probar, ¿vale? La prueba la hago yo y entro sabiendo para qué está entrando una herramienta digital. Tiene un reto en la parte de equipo y pensamiento. Sin pensamiento no hay lenguaje y sin lenguaje no hay pensamiento. ¿Cómo lo trabajo también eso con las herramientas digitales? Trabajamos con paisajes de aprendizaje, que al final es el poder trabajar mismos contenidos, diferentes rutas, ¿no? Pues ¿cómo puedo trabajar o cómo me facilitan las herramientas digitales ese trabajo? Las herramientas digitales son imprescindibles para mí, ahora yo no sabría hacerlo de otra manera, y sobre todo cómo generalizo los aprendizajes. Entonces, estos son los 5 retos a los que yo como profesora me enfrento cuando entro a un aula con herramientas digitales y sin perder el foco de esa escuela del cuidado tan necesaria en mi alumnado. Vale, en la parte curricular y rehabilitadora, como os digo, siempre tiene que haber una parte pedagógica, tiene que haber una parte rehabilitadora de la audición y del lenguaje. Tenemos que tener una educación integral, ¿no? Hemos hablado en las charlas anteriores, han hablado de la necesidad del trabajo en equipo. En nosotros es imprescindible, ¿vale? Y sobre todo también la motivación del alumno. Mirad, mis alumnos son niños que a lo mejor durante toda su vida o durante muchos años de ella tenemos que seguir trabajando los mismos objetivos año tras año.
simplemente, por ejemplo, producir la M, producir la P. Pues a lo mejor tengo niños todavía en sexto que no logro que lo produzcan. Por lo tanto, tenemos que trabajar los mismos objetivos durante muchísimo periodo de tiempo. Entonces, la motivación es fundamental. ¿Qué implica eso? Pues implica que yo como docente tengo que estar en continua búsqueda y en continua adaptación, porque si no, mato de aburrimiento y de no eficacia el trabajo con mi alumno. Hemos hablado de inteligencia artificial, ¿no? Y yo les decía a mis compañeras que a mí a veces me abruma, ¿no? La inteligencia artificial es tanto que digo, o sea, me tengo que parar y decir realmente, oye, pero la inteligencia artificial, en la parte pedagógica y rehabilitadora de mis alumnos, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Para qué? ¿De qué manera? Entonces, mis alumnos, por ejemplo, no tienen un lenguaje creativo. Hablabais de prompt, ¿no? Y nosotros fáciles, imagina, dime, crea. Mis alumnos no saben imaginar. Mis alumnos tienen un lenguaje aprendido por repetición. Entonces, ellos te pueden contar lo que han vivido, lo que han visto, pero no saben imaginar. Hay una gran falta de lenguaje creativo porque el lenguaje natural ha sido ya adquirido de una forma más repetitiva. Entonces, ¿para qué utilizo yo la inteligencia artificial? La utilizo para trabajar la creatividad lingüística, la imaginación. Entonces, hago todo un trabajo en el área de lengua curricular de vamos a imaginar. ¿Qué supone imaginar? ¿Qué palabras tenemos que usar para imaginar? Entonces, una vez que he hecho todo el trabajo lingüístico de imaginación, es cuando metemos el prompt y generamos una imagen. Bueno, previamente, todo es trabajo también de papel. ¿Qué has imaginado? Y dibuja lo que estás imaginando. El dar sentido y significado a lo que imaginamos. Y luego lo generamos en inteligencia artificial y ven el resultado. Entonces, es un trabajo maravilloso. O sea, tengo vídeos de un niño que ha sido capaz, hemos logrado imaginar y ha visto su imagen creada. Se la mandamos a casa y ese niño puede ir a casa y contar a sus familias qué hemos hecho, cosa que normalmente no pasa. Entonces, la inteligencia artificial, fantástica, es lo que es ahora, sí, pero yo como trabajo de lengua y trabajo de lenguaje creativo, ¿vale? Pensamiento, creación. Otra por ejemplo, este es un robot, no sé si conocéis, que se llama Ozobot, es un sigue líneas y es un robot creado para seguir líneas. Bueno, pues yo en cuanto lo vi, nosotros en nuestro colegio trabajamos con una metodología muy específica, que es la verbotonal, que es la que nos permite esa producción de fonemas, palabras y frases de los niños a través de una percepción somatosensorial, y trabajamos con estos grafismos, se llaman grafismos fonéticos. El grafismo fonético es una representación gráfica del acto vocal. O sea, este de aquí abajo, por ejemplo, que veis que es una M, pues el grafismo de la M, la P es un punto, el de arriba, ¿veis? Es un niño que no diferencia la Z y la F auditivamente. Entonces, af. Vale, entonces, con el Ozobot, que para el mundo es un sigue líneas, para mí es un elemento rehabilitador, porque le meto códigos de color al Ozobot y consigo trabajar la parte de rehabilitación auditiva y lingüística de mis alumnos. ¿Vale? Entonces, es como la tecnología y las herramientas digitales se convierten en herramientas curriculares y rehabilitadoras. Entonces, ese primer reto que era el curricular y el rehabilitador se transforma en yo estoy contigo y me voy a poner al día en todo lo que venga para poner foco en cómo con eso puedo ayudarte a ti. El segundo reto, ¿no?, que era el trabajar el pensamiento y la parte de equipo. O sea, yo siempre lo primero que hago en mi aula es crear equipo, ¿no? Pero para trabajar en equipo, primero tengo que formar el equipo. Nosotros tenemos que ser un grupo que une sus fortalezas para llegar juntos a un mismo destino, ¿no? Esa es mi clase. Y eso es lo que nos proponemos desde el día 1 hasta que nos vamos en junio.
¿Cómo lo trabajamos? Pues mirad, lo trabajamos desde luego desde el área de tutoría, en el que trabajamos pues, todo lo necesario en esa parte más de resolución de conflictos, de orientación en cómo enfrentar diferentes situaciones, y trabajo mucho con la parte de programación y robótica. Nosotros trabajamos concretamente, bueno, hemos trabajado con Bluebot, pero en este momento en sexto trabajamos con el Lego WeDo 2.0. Cuando mis alumnos inician una programación, están realizando una secuencia de pensamiento igual que la que hace el cerebro cuando tenemos que hablar. O sea, mis alumnos tienen que poner ver recto, gira a la derecha, ahora que bajar. Vale. A nivel cognitivo, cuando aprenden el lenguaje, ponen el determinante, el sujeto, el verbo, el adjetivo. Entonces, hacemos un mismo proceso cognitivo al trabajar el lenguaje y al trabajar con la programación. Por lo tanto, yo semanalmente en currículum, en horario de aula, tengo 1 hora de programación y robótica, porque creo que por este medio estoy trabajando de una forma muy motivadora el mismo proceso que tengo que hacer para trabajar la parte lingüística. ¿Vale? Y además de esa parte, o sea, si hay una actividad que permite que seamos equipo, que nos respetemos los tiempos, el turno de cada uno, que todos participen, ese es el rato que una vez a la semana trabajamos con Lego. Entonces, es el mejor momento de trabajar el pensamiento y de trabajar en equipo. Por lo tanto, ese reto que habíamos puesto al principio se convierte en somos un equipo y nos vamos a unir todos con nuestras fortalezas para llegar a donde queramos juntos. ¿Vale? El siguiente reto pues es cómo llego yo a todo el alumnado. Por ejemplo, yo os cuento, somos una clase de 12 alumnos, solo 2 tienen nivel curricular de sexto y el resto de 10 alumnos tienen adaptaciones curriculares significativas de primero a quinto. Quiere decir que si yo tengo que trabajar los seres vivos, yo tengo que trabajar desde la célula y sus partes con los de sexto, pero estoy con los de primero, seres vivos, seres inertes, y con los del medio, vertebrados y invertebrados. Esa es mi realidad de aula todos los días, con todos los contenidos curriculares. Cómo, además de que tengo una compañera que me facilita este trabajo y que trabajamos juntas y es una suerte estar con ella, utilizo los paisajes de aprendizaje. Aquí, ¿qué hago? Digitalizo las diferentes actividades, pues creo 3, 4 paisajes de aprendizaje iguales. Este, por ejemplo, un juego de un trivial. Y meto los contenidos con las actividades. Todos los niños tienen la misma interfaz, pero yo lo que he hecho es triplicar la base con diferentes actividades. De manera que todos están tan felices trabajando al trivial. Pero hay un trivial de primero, uno trivial de segundo, uno de tercero, uno de quinto y el de sexto. Pero eso lo sé yo. Yo no puedo tener a un niño de sexto y al otro haciendo una ficha porque si no, no lo puede atender. Todos estamos en el trivial, pero cada uno está en su nivel curricular. ¿Qué me permite? Mismo proyecto, mismos contenidos, diferentes rutas de aprendizaje. Una personalización del aprendizaje que si no tuviese las herramientas digitales no podría hacer. Porque entre mi compañera y yo no podemos dividirnos para atender a los 12 alumnos que tenemos. En cambio, todos están cada uno en su paisaje y nosotras somos guías que acompañamos cuando alguno no llega a lo que queremos. Entonces, ¿qué le digo al alumno? Tú puedes hacerlo, todos pueden hacer el trivial. Ellos no saben que cada uno tiene un nivel de dificultad. Todos hablamos del trivial, de los quesitos y del premio. ¿Vale? Entonces, los paisajes de aprendizaje me permiten eso. Las herramientas digitales, os le he dicho, yo ya no sabría trabajar en mi aula si no las utilizo. No sé, no sabría cómo tendría que hacerlo. ¿Qué me permiten? Lo primero, accesibilidad. ¿Vale? Una actividad que era o sea, el programa de las fiestas del Pilar, ese que cabe en un bolsillo.
Yo tengo niños sordos con baja visión. Es imposible que pueda ni verlo, ni entenderlo, ni seguir la actividad. ¿Qué me permite? El iPad tiene una lupa ya integrada. No sé, lo veis aquí aumentado, ¿no? Está el fondo de lo del pilar y aumentado en lupa. Entonces, las herramientas digitales ya tienen de por sí unas características de accesibilidad o unas funciones de accesibilidad que me permiten que pueda trabajar con todo el alumnado. ¿Vale? Entonces, las herramientas digitales imprescindibles. ¿Qué me permiten? Esa personalización del aprendizaje. Por ejemplo, aquí en esta actividad tenía que decir, vale, vais a elegir un día de las fiestas del Pilar. Y vais a tener que decir dónde vais, quién os vais a juntar, si tenéis a qué horario es la actividad a la que queréis ir, si vais a ir en autobús, en coche, o sea, algo que nosotros es, ¿dónde quedamos? A tal hora en la Plaza del Pilar. Yo o lo enseño o mis alumnos no saben hacerlo. Entonces, yo tengo que trabajar en clase todo eso que luego puede ser que hagan cuando salen en las fiestas del Pilar. ¿Vale? Entonces, tuvimos que trabajar con la lupa para que uno lea el folleto, porque si no, no lo lee. Luego tuvimos que aprender a trabajar con Google Maps, porque no sabían si tenían que ir andando en autobús, en coche, qué distancias, a qué hora quedamos, dónde, cómo podemos hacer para quedar. Bueno, pues las herramientas digitales y concretamente las funciones de accesibilidad me permiten esa personalización del aprendizaje que quiero luego también generar a su día a día. ¿Vale? Entonces, ¿en qué se transforma ese reto? Tranquilos, tenemos herramientas que nos ayudan, que nos facilitan la vida. Y yo os voy a enseñar para ver si podéis generalizar ese uso. Sí, el siguiente reto, ¿no? Era, pero ¿y esto que trabajo en el aula? Ahora, ¿cómo lo generalizo? ¿No? Porque no quiero que lo que hago se quede en las paredes del aula. Tiene que tener sentido fuera cuando salen. Entonces, ¿en qué me ayudan las herramientas digitales en esa generalización? En que les dan autonomía. Al final, todos llevan un móvil en el bolsillo. Entonces, tengo que enseñarles a utilizarlo para que sean independientes en su vida diaria. Necesito que les den aprendizajes para la vida, ¿vale? Y necesito que entiendan que esas herramientas no solo son un juego, sino que son herramientas facilitadoras. Os voy a poner un ejemplo. Llega un día, llega septiembre y les digo, vale, vais a buscar una noticia de julio del 2022, o 23, de julio del 2023. Importante que haya pasado en España y vamos a hacer un resumen. Bueno, ahí tenéis las consignas, ¿no? Coge el iPad y el cuaderno de lengua. Ves a Safari, busca noticia de julio del 2022, lee, piensa, resume y hace un dibujo. O sea, siempre que las herramientas digitales entran a mi aula, tienen las consignas claras en la pizarra, que me permite que nadie se me pierda y que respetar el ritmo de aprendizaje de cada uno, porque hay niños que pueden estar en el nivel 2, o sea, en el paso 2 y otros en el 4, pero todos saben qué es lo siguiente que tienen que hacer. Entonces, eso, y luego coge y explícalo a tus compañeros. Yo toda convencida de que entendían que julio era el mes de julio, porque acabamos de llegar en septiembre. Bueno, llega el resultado y empieza una... yo voy coleando, ¿pero quién? ¿Pero de qué me estás hablando? Es una niña sorda con rasgos autistas y solo se había quedado con vivo y coleando, porque eso es lo que le había llamado su atención. La otra me dice, Julio Iglesias se ha muerto. Yo, pero ¿cómo se va a morir? Yo, ¿pero de dónde has sacado que se ha muerto? Pues ella había visto, las redes sociales se han disparado porque han visto a Julio Iglesias en su cumpleaños agarrado de otras 2 personas. Las redes sociales se han disparado, es que a Julio lo han matado. Entonces, o sea, algo tan fácil como que tú te levantas por la mañana y dices, oye, pues voy a ver esta noticia. ¿Sabes quedarte con el día de la noticia, con el resumen, sacar los titulares? En mi alumnado pasa esto. No supieron entender el mes del que le estaba pidiendo noticias. No supieron entender que eso, que era
el mes de julio en vez de Julio Iglesias, porque la noticia era de otro día, pero no era del mes de julio. Pero eso no lo entienden. Luego la una se queda con algo que le llama la atención y se queda tan ancha con eso y no la sacas de ahí. La otra que lo han matado porque ha visto lo de disparo. Entonces, fijaros qué reto tan grande, que algo que nosotros hacemos continuamente en nuestro día a día de sacar el móvil y acceder a la información, mi alumnado no sabe. Por lo tanto, desde el área de lengua y usando las herramientas digitales, les ayudo a que día tras día, tras día, noticia tras noticia, seamos capaces de poder entender todas estas cosas que aquí se les pasó por alto. ¿Cómo lo haría si no utilizase herramientas digitales? Sería imposible. O sea, no sé, yo ya no sabría, yo creo que ya no sabría. Entonces, cuando hago estas es decirles, adelante, tranquilos, que podemos, que estoy aquí y lo vamos a conseguir. Entonces, estos 5 retos que teníamos en un principio se convierten en, estoy contigo, somos un equipo, tú puedes hacerlo, tenemos ayudas y adelante. ¿Qué consigo metiendo las herramientas digitales en mi aula? Pues que cada alumno esté en el centro del proceso, respetando sus individualidades. Esto creo que es súper importante. Puedo atenderles desde un trabajo en equipo que aprovecha sus fortalezas. Cuando trabajamos con Lego, si un grupo se atasca, los demás van a tope a ayudarle, eso ya lo tenemos súper integrado. Entonces, yo tengo una fortaleza, pero la pongo a tu disposición. Les permite aprender para la vida. Ya os he puesto ejemplos, las fiestas del Pilar, la noticia de julio. Eso intento que luego pase las fronteras del aula. ¿Cómo? Creyendo en ellos. O sea, yo solo espero que no se haya transmitido en ningún momento pena ni tristeza por mis alumnos. Al revés, es alegría, fuerza, vamos adelante, estoy contigo y se acabó. No hay más. Cuando dicen, ay, trabajas en educación especial, ¿no? Qué pena. ¿Pena? Ninguna. Alegría, sin duda. Entonces, creo en ellos, creo que pueden y estamos aquí pues, para ayudarles. Creyendo que ellos también pueden, pero teniendo claro yo el foco y el interés que llevo al aula. Yo en mi aula no puedo llevar modas. ¿Está de moda inteligencia artificial? Métela. No. Yo la experimento, yo la trabajo y cuando la llevo al aula tiene que tener un objetivo curricular y rehabilitador. Yo no puedo hacer perder el tiempo a mi alumnado con cosas que no les sean útiles. ¿Vale? Y luego, poniendo todo a su alcance, lo que os digo, que para seguir trabajando en los logaritmos fonéticos tengo que utilizar el Ozobot, vale. Que ahora tengo que utilizar la inteligencia artificial, vale. Tengo que poner todo a su alcance, pero sin que yo pierda el foco. La responsabilidad aquí es mía, no es de mis alumnos. De estar a la última, de coger las mejores herramientas y de ponérsela para que ellos sepan qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y para qué lo estamos haciendo. O sea, la responsabilidad de que esto funcione es mía, porque ellos pueden. Gracias. Bueno, he llegado a punto, la muy bien, he cumplido. Muy bien. Todo cumplido. Muchísimas gracias por y sobre todo por el trabajo, ¿no?, que haces con todos los niños y niñas, ¿no? Le damos otro aplauso por ello, que se lo merece. Gracias. Ya, vale. Iba a decir preguntas, pero no ha hecho falta ya. Hola, Noé. Enhorabuena, felicidades por el trabajo que haces. Gracias. Porque gracias a ti, personas como tú que os dedicáis a este tipo de cosas, pues eso, ciertos colectivos pueden aprender y ilusionarse y motivarse a la vez que el resto, aunque tengan otro tipo de dificultades, ¿no? Entonces, solamente por eso ya, enhorabuena. Gracias. Luego la charla me ha encantado, primero por todo lo que has contado y luego por esa energía que transmites, ¿no? Que supongo que también la transmites en el aula porque se nota. Y luego ya la pregunta es, todo el tema de digitalización que estás contando, de este tipo de herramientas va muy bien, pero ¿cómo consigues ver el límite, ¿no?, entre hasta cuándo es rehabilitador, curricular y por ahí,
o a cuándo les puede llevar a despistarse y a engancharse, como el resto de los niños, a todo el tema de redes sociales, de juegos y demás, y perder toda la esencia que al final nos aporta el estar en continuo, o sea, en la calle, en la naturaleza y todo eso, ¿no? Que es lo que se está perdiendo ahora como sociedad. Entonces, ¿cómo consigues tú el límite a nivel de tus hijos? Perfecto. O sea, Mira, de tus hijos no, perdón. De tus alumnos. de mis hijos es más complicado. No, sí, a ver, o sea, podría ser un problema, pero en esta cosa que me preguntas, pues es una ventaja. Nosotros los iPads los tenemos en el colegio compartidos. Quiere decir, por mi aula pasan 2 veces a la semana. De manera que no los tengo toda la jornada escolar. Entonces, ahí ya es el primer corte de que no todo el tiempo los tengo, ¿vale? Lo segundo, como os digo, siempre que el aula, o sea, que el iPad entra al aula, en la pizarra está muy marcado los pasos que tenemos que hacer. El iPad nunca entra porque sí, ni entra libre. O sea, puedo tener libre un día que les digo, vale, hoy tenemos esta última media hora libre, pero estas 4 aplicaciones. Entonces, ellos, si el primer día intentaron irse a YouTube y en esa actividad no tocaba, se quedó sin iPad. Por tanto, nunca más ha vuelto a pasar. Entonces, el control pasa porque está muy claro los pasos donde tienen que estar y donde no tienen que estar. Entonces, ellos ya lo tienen súper integrado, son rutinas, y no se salen nunca de donde yo les mando. Entonces, en el aula, súper controlado. ¿Por qué? Porque está muy explicado y muy detallado siempre en la pizarra. Siempre, siempre. El tema ya de las herramientas digitales, que esa parte de redes sociales y demás, también nos iría un poco más a la casa. El problema está como en todos, como mis hijos, como el de todo el mundo. Hay veces que surgen conflictos, es cierto, porque nos vienen de casa, que estaban hablando, como el lenguaje es como es, se han interpretado. En la medida que puedo, se soluciona y se habla, pero hay veces que esa parte ya no tenemos control desde el colegio, ¿vale? Pero los problemas están y yo creo que en la escuela nos es fácil, pero el reto lo tenemos como padres, ¿no? Igual de mis hijos que los padres de educación especial. E intentar hacer todo en su justa medida y hacerlo todo pues con cabeza, porque a veces parece que en el uso de las herramientas digitales nos está faltando como sociedad el sentido común. Entonces, en el aula lo controlo, fuera, pues ojalá el sentido común estuviera como ha estado siempre y no sé por qué ahora lo estamos perdiendo. Vale. Bueno, muchas gracias. Reitero en lo que ha dicho ella, que enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Y yo te quería preguntar cómo de costoso ha sido el incorporar estas herramientas, porque ya dices que tienes que compartirlo una semana en tu centro, pero realmente, ¿cuánto os ha costado incorporar? Ya. Mucho, mucho. Mira, la primera parte pasaba porque mi compañera que está ahí, Lola, y yo comprábamos las herramientas digitales, los robots, los iPads. Yo le decía, por ejemplo, Lola, que sale este robot, y me decía, no sé bien lo que haremos, pero compra 2 y luego ya veremos, ¿no? O sea, esa era nuestra frase siempre. Entonces, ¿cuánto nos ha costado? Pasa por nuestro dinero. Ha pasado siempre por nuestro dinero. Luego, con la ayuda de la CAI, nos ayudaron pues, a esa parte de renting, junto con las familias, a poder tener los dispositivos. El proceso ha sido duro. Más que duro. No voy a meter ahí porque me tocas una llaga. Pero, ha sido duro y ha pasado por nuestro material y nuestro dinero, ¿vale? Sigue siendo, pues porque todavía se sigue viendo las herramientas digitales a nivel familiar como solo juego. Y cuesta que entiendan esta parte. En que sí está esa parte, pero que también está esta otra. Y que la necesitamos. Lo que pasa es que siempre nos posicionamos en la otra. Es duro, ha sido difícil también con mis compañeros en el colegio, que el meter las herramientas digitales, y es muy difícil todo. Pero yo no pierdo la esperanza y siempre para adelante. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas. Oye, gracias por la charla, me ha gustado mucho. Gracias. Y en lo personal por lo personal me ha tocado y me ha gustado. Entonces, yo tengo 2 preguntas en realidad. Una es un poco absurda, pero es...
Tú has dicho varias veces que no introduces algo en el aula sin antes probar que funciona. Sí. Es decir, tú vas a meter en una nueva aplicación o algo Sí. digital y tienes que saber, para no perder el tiempo, evidentemente, que eso funciona. Pero para saber que eso funciona, ¿cómo lo haces? Pues Para saber que eso funciona con niños con sordera, sabes, uy, se oye, ¿no? Esto va a funcionar. ¿Dónde lo testas? ¿Cómo lo pruebas? O sea, lo primero, en mi casa, con mis horas, o sea, pasa por un conocimiento de que no te imaginas de la aplicación. Llevo 20 años trabajando con estos tipos de niños, por lo tanto, ya sé un poco cómo funcionan, qué respuestas dan, qué necesidades tienen. Entonces, primero, en mi casa, dominio absoluto de la aplicación. Yo lo tengo que hacer. Y luego es ponerme ante la realidad de mi aula, que ya los conozco y sé lo que son. Entonces es, vale, ahora esta aplicación, ¿para qué puede servir para mis alumnos? Yo he podido trastear 500 aplicaciones, no sé, 100. A lo mejor me quedo con una. ¿Qué implica? Mucho trabajo, muchas horas, para que a lo mejor una funcione. Pero es igual, hay que estar en búsqueda. Y eso parte por conocer las herramientas y por conocer muy bien la realidad de mi alumnado. Y la última. Conociendo la realidad de tu alumnado, tú coges 50 herramientas, vas probándolas y dices, esta puede adaptarse. Sí. ¿Te ha pasado al revés? Que digas, conozco la realidad de mi alumnado y estaría genial que existiera X cosa que no existe y que se pudiera desarrollar. Ahí me estás pidiendo que sueñe, en voz alta. Sí, bueno, que no existe ahora mismo y se pudiera desarrollar. Pues sí, pero mira, nos ha pasado muchísimo. Pues, antes, como han dicho las compañeras, ¿no? O sea, ostras, ¿podría hacer esto? Sí, nos pasa. Pero también te voy a decir, el Colegio La Purísima de Zaragoza, precisamente en eso, somos conscientes de que no todo nos vale y somos un colegio que nos hemos lanzado a crear para nuestras propias necesidades. Entonces, hay veces que cuando no hemos tenido respuesta sobre lo que tenemos, nosotros hemos creado nuestros propios materiales como colegio. Entonces, pero vamos, que si me das 2 minutos más y empiezo a soñar, seguro que saco cosas, ¿eh? Pero eso, intentamos buscar y sobre todo, de verdad, hay muchas cosas que no están creadas para eso, pero que nos sirven. Pero seguro que si seguimos pensando, ya te digo, de aquí al final del día te digo ideas.